Bueno, entonces, habían 5 causas principales por las que se dio la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles eran? Rapidísimo, a ver, en el cuaderno La está. revolución industrial. La Revolución Industrial, muy bien. ¿Qué más fue? Mala repartición de Alemania. La mala repartición de África. ¿Qué más? La paz armada. La paz armada o carrera armamentista. Ya, el asesinato del archiduque Francisco. Ya, esa fue la última causa, pero antes de eso, La mala división de África. después de la mala división de África. La triple alianza Ya. y la triple entente. La triple alianza y la triple entente, es decir, Europa se dividió y formó 2 tríplices, digamos, ¿ya? La triple alianza contra la triple entente y por último fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Esa fue la gota que derramó el vaso para que explote la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se llevó a cabo en 4 fases. La primera fue la fase de los movimientos. ¿Qué hacían los soldados aquí? En la fase de Moverse a las fronteras de los países. Ya, muy bien, se desplazaron hacia las fronteras de los países. ¿De dónde salieron muchos de los militares que engrosaron las filas? De los esclavos y trabajadores. Ya, de las industrias, muy bien, de industrias, ya. De ahí es de donde salieron bastantes y las industrias se quedaron a cargo de las mujeres. Ellas eran quienes fabricaban las armas y también de los niños, ya. Esa fue la primera fase. La segunda fase fue la guerra de las trincheras. ¿Qué quería decir? ¿Qué era la guerra de las trincheras? Cavar un hoyo en... Ya, muy bien. Eran zanjas o hoyos que cavaban en la tierra como estrategias de guerra. Y ahí ellos se escondían esperando al enemigo. Eso hacían todos los países. Pero lamentablemente las pestes, el frío, las ratas, los piojos, el tifus y todo los llevó a morir a muchos de ellos. La tercera parte de la guerra fue la Revolución Rusa, en donde el gobierno ruso, el zar segundo, él eh, tenía intereses económicos para él mismo, buscaba cómo enriquecerse y se olvidó del pueblo. Y el pueblo empezó a rebelarse contra el gobierno, ¿no? Originando una gran matanza, por cierto. Menos mal que ahí entró a fortalecer. ¿Qué país entró a fortalecer? Estados Unidos. Estados Unidos de América, muy bien. Ellos le fortalecieron y logró ganar. Y por último fue el final de la guerra en donde los países perdedores tuvieron que pedir disculpas como Alemania y devolver todo lo que todo lo que habían colonizado. Tuvieron que devolver y fin. Hoy vamos a ver lo que pasó después de la guerra. Como lamentablemente Europa había quedado en la ruina, digamos, económicamente mal, sobre todo los países perdedores como Alemania. Entonces sucede que ellos ya no tenían cómo abastecerse y cómo solventar tanta hambruna, tanta enfermedad y todo lo demás. Y ahí es donde entra nuevamente América del Norte. El gobierno de América del Norte ofrece prestarles dinero para que ellos puedan reponerse económicamente, o sea, de a poco. Pero sucede que Estados Unidos utilizó una estrategia muy ambiciosa para obtener dinero y poder prestarles. Esta estrategia estaba basada en los bancos, en todos los bancos. Empezaron a vender acciones para de alguna manera, las acciones son simplemente un papel, ¿no es cierto? Ustedes compran una acción y dentro de un mes les devuelven el interés. Es decir, si yo compré, por ejemplo, una acción de $10, al siguiente mes ya me devuelven 15 y así van subiendo y subiendo y subiendo las acciones. De tal manera que todos los habitantes, hasta el que limpiaba los zapatos, vieron en esto una oportunidad de superación y empezaron a endeudarse y comprar acciones. Compraban acciones a los bancos. En realidad la clase pobre no sabía ni cómo funcionaban las acciones, pero lo que ellos hacían era comprar porque sabían que al siguiente mes ya les venía el interés, ya les venía mucho más. Entonces, la población empezó a comprar acciones e incluso dejaron los trabajos porque veían en esto una gran oportunidad.
Empezaron a comprar y comprar y comprar acciones, pero no se dieron cuenta de que más o menos esto funciona como un globo, ¿no? Mientras más lo inflas y lo inflas y lo inflas, llega un momento en que ese globo ya no soporta y provoca una explosión. Entonces, eso mismo pasó con esto de las acciones, porque el gobierno de Estados Unidos llegó un rato a inflarse demasiado, a saturarse, que ya no tenía de dónde pagar los intereses por todas las acciones. Y, y ahí fue cuando explotó la bolsa de los valores, como se llama normalmente, ¿ya? Los bancos, las entidades financieras, todas ellas quebraron porque ya no tenían dinero de tanto que compraban, ya no tenían dinero de dónde para dar intereses a los que compraban. Entonces, ¿qué pasa con la población? La población entró en crisis porque muchos de ellos se volvieron pobres de la noche a la mañana. Se quedaron simplemente con los papeles en las manos, solo con los papeles de las acciones, pero los intereses ya no les eran devueltos. Porque ellos lo que hacían era, si le pagaban el interés, con ese mismo interés compraban más acciones y más acciones y más acciones. Total, ellos se quedaron a llegar solamente con papeles en las manos, nada de dinero. El dinero Estados Unidos enviaba a otros países y Estados Unidos se quedó sin dinero prácticamente. Entonces, esa fue la época de la Gran Depresión. Muchos se suicidaban de los rascacielos al ver que tenían tanta fortuna y de la noche a la mañana, en cuestión de minutos, se quedaron en la pobreza absoluta. A eso se le llamó la Gran Depresión o el quiebre de la bolsa de valores en Estados Unidos. También se le llama el crack de 1929. Fue una época en que quedó marcada prácticamente en la historia. Miren acá, filas de personas hacían cola para comer, aquellos que sí tenían dinero, hacían cola para comer. Pero bueno, esto también trajo consecuencias, digamos, un poco buenas. ¿Por qué? Porque la población empezó a disminuir. ¿Se acuerdan que la población estaba pero a full en Europa, en Estados Unidos, todo eso? Entonces, con la pobreza la gente hizo conciencia y la población empezó a disminuir. Ya no había no estaba exagerada la tasa de natalidad. Ya no habían nacimientos porque la población estaba pobre. Entonces, mire, esto así Estados Unidos, por quedar de elegante con otros países y querer prestar siempre, quedó en ese tiempo en la ruina. Quedó mal Estados Unidos, porque por prestar tanto dinero para que los países de Europa puedan salir después de la guerra, Estados Unidos creó un sueño, pero nunca se imaginó, ni siquiera se imaginó de que esto podía pasar. Hay quienes ya sospecharon que la bolsa de valores iba a quebrar y retiraron su dinero rapidísimo, pero quienes seguían con esa ambición se quedaron solamente con los papeles en las manos, como les digo, ¿no? Eso también afectó en parte a América Latina, así que no se afectó solamente a América del Norte o a los países de Europa, no. Todas esas consecuencias originaron después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Pero entre todo esto, allá en Europa, se abría camino un austriaco, ¿ya? Que decía que él podía, con su poder, podía sacar a Europa de la pobreza y que podía implementar un nuevo gobierno. ¿Quién sería esta persona, chicos? ¿Quién creen que era esa persona? Un austríaco era. Hitler. Adolfo Hitler, muy bien, entonces Adolfo Hitler ya se fue, ya se fue encaminando porque 10 años más tarde ya inició la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue Adolfo Hitler quien empezó ya a abrirse paso de por ahí a ser reconocido. Durante la Primera Guerra Mundial todavía él no era reconocido, pero como vio Europa en crisis, entonces él empezó a ser reconocido diciendo que les va a sacar de la pobreza a todos, se abrió camino y así fue como fue reconocido Hitler. Entonces, chicos, por favor, ahora sí vamos a trabajar en el cuadernito. A ver, espérenme un segundito, primero quiero compartirles un video. Listo, chicos, entonces, bueno, vamos a trabajar el organizador gráfico del cuaderno, algo muy sencillo. El cuaderno usted lo va a poner en posición horizontal,
Y en la parte de arriba vamos a poner como título la Gran Depresión, que es lo que vimos hoy día, ¿no? Todos van a copiar, por favor. No esperes solamente a tomar la foto porque por eso es el problema. Se confían y luego nada en el portafolio. Ya. Y vamos a hacer líneas horizontales. Hasta donde dé el margen del cuaderno. En total necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tienen que ser de 3 cuadritos, ya sabe cada una, ¿no? De 3 cuadritos hacia abajo. Luego se salta por lo menos un cuadrito y hace la siguiente. Saltándose un cuadrito. Hasta ahí les espero, chicos, por favor. Mientras tanto, me contestan a la lista si llegaron los siguientes estudiantes. Aguilar, no. Ampudia, Andino, Ceballos, Dicen, ya sí le dije que estaba presente porque se me desconectó el internet. ya. De la Torre, no. Presente de la Torre. Por favor, tengan el micrófono encendido. Encalada, Presente. González. ¿Encalada Presente. sí está? Sí. González, Presente. Goyes, Hinojosa, Presente. Martínez, no está. Paredes, no está. Paredes Axel, tampoco. Zarzosa, Toapanta, Presente, Eliseo. Zambrano. Listo, chicos, gracias. Ya. Entonces vamos al primero. Verá que el cuaderno es en posición horizontal porque es bastante lo que tenemos que escribir. No, bueno, no mucho, pero en algunos numerales sí. ¿Cómo se le conoció también a la Gran Depresión? Tenía otros nombres. El crack de 929. También se le llamaba el quiebre de la bolsa de valores o también se le llamaba el martes negro. No, tenía algunos nombres. Fue conocido, entonces vamos a poner acá abajo. Le voy a subir el tamaño. Listo. Permítame un segundo. Sí, no. Los países más afectados fueron los países
más afectados fueron Austria, Francia, Alemania, Reino Unido. Austria, Francia, Alemania, Reino Unido e incluso Japón. Abajo. A ver. Las inversiones en los bancos fue una manera fácil de generar riquezas en corto tiempo. Luego, cuando esta se desplomó, millones de inversionistas se convirtieron en pobres. Incluso en la actualidad pasa, ¿no? Cuando de pronto alguien tiene dinero en inversiones, en pólizas en una compañía, y esta compañía entra en crisis y quiebra la compañía, no les devuelven a los inversionistas el dinero porque la compañía ya se declaró en quiebra. Es decir, que ya no tiene dinero para devolver lo que algunas personas pusieron, digamos, $10,000 en una póliza de plazo fijo. ¿Por qué es fácil poner? Porque simplemente yo pongo ahorro y pongo $10,000 en una cooperativa y me siento a que todos los meses me lleguen solamente Dicen, los intereses. Entonces también vale estoy, la bolsa de valores. perdón, La bolsa de valores. ¿qué pasa con eso? También vale eso, porque se invierte y tú Claro, haces... también, Sí, ¿no es cierto? también así mismo sucede en la bolsa de valores. Hay muchas personas que hacen inversiones ahí porque es una manera facilísima. Es que dicen, Simplemente, es muy fácil de estudiar la bolsa de valores. claro. Eso Entonces, es. lo que pasa es que simplemente compran acciones y solamente esperamos con los brazos cruzados a que nos lleguen los intereses. Entonces, sí ven que es una manera muy fácil, pero lamentablemente también implica mucho riesgo, porque hay muchas compañías o entidades bancarias que se declaran en quiebra, no tienen dinero para pagar y las personas se quedan simplemente con los papeles, nada más. Les ofrecen a pagar que dentro de unos 5 años, de 6 años, pero ya no es lo mismo. Entonces, sí ven, por eso es mucho cuidado con estas cosas. Eso fue lo que pasó en esta época de la Gran Depresión. La ambición de tener más, como les digo, hasta los que limpiaban botas, hasta las amas de casa, todos tenían acciones en sus manos, solamente esperando a cobrar los intereses, pero lamentablemente Estados Unidos entró en crisis, no tenía dinero en los bancos para pagar interés de nadie y eso ocasionó el quiebre de la bolsa de valores. Vamos abajo, a ver, faltan 3, dice. El efecto más grande que causó ¿cuáles eran los efectos que causó esto? Primerito, ¿qué La aumentó? reducción de población, Ya, se redujo la población y ¿qué fue lo que aumentó? ¿El número de qué? de automoriciones, Del número de desempleo. Entonces, aumentó el número de desempleo. Ese fue una de las causas, ¿no?
Entonces, el efecto más grande que causó fue el aumento del desempleo. La disminución de población. Los países también quedaron sumidos en grandes deudas. Los países quedaron sumidos en grandes deudas. ¿Ya? Desde aquí le vamos a borrar porque ahí usted va a pegar más bien un gráfico. Ya sabe que al final usted lo tiene que terminar bien hechito, ¿no? No lo va a dejar a medias. Pintan todos los cuadros, todo bien. ¿Y qué tienen que hacer con esto, jóvenes? ¿Qué hacen con este organizado que ya está terminado? Tomar y subir al Al portafolio. portafolio. Ya. Tomen foto y suban al portafolio del parcial 3, pero la carpeta del parcial 3 tiene que estar dentro del parcial 2, como les dije, ¿no? Un poco escondidita. Por asuntos de que en el ministerio solamente son 2 parciales, pero en el libro tenemos 3, entonces para no confundirnos. Y jóvenes, vuelvo, ¿será que tengo que volver a repetir nuevamente? Ya no le voy a volver a nombrar mejor. Pero quien no tenga la actividad del libro, hoy día ingresa al refuerzo académico para realizarla juntos. De lo contrario, me envía la foto a mí. Ya se la ¿Cuál envié, Lisen, actividad, yo. Lisa? Ya, ya, pero dime el nombre ¿Cuál tuyo, tu actividad, Lisa? nombrecito. Victoria Pérez. Ya, Victoria, parece que sí me enviaste tú. Yo también le envié, Lisen. Ya, espérenme en un ratito, les voy a enviar Lisen, yo los que... también le envié. Listen, Espera. yo tengo aquí mismo para enseñarle porque yo sí tengo hecho. Y ya Dicen le cuál es envié. el ID de la reunión. Ya. Es en este mismo que ustedes tienen que ingresar, ¿sí? Sí, lo que ¿Ya pasa qué es hora? que Bueno, voy a dejar de compartir, jóvenes, por favor. Tómenle la fotito. Tomen la foto, gracias, chicos. O la captura. Y usted en la Profe, parte ¿a de qué hora abajo no le deja vacío, va a pegar algo sobre la Gran Depresión. Porque quería compartirles, en realidad me parece que a algunos les califiqué directamente y a otros estudiantes no, pero la página se me... A ver, esperemos un ratito si tenemos tiempo. Déjeme de una vez especificar de quiénes no enviaron, para que por favor me envíen nuevamente entonces. A ver. Está pensando la página, esperemos. Ay, ay, ay. Ya se me perdió, chicos. Lamentablemente se me perdió, pero voy a ver si le puedo recuperar rapidito. No, hagamos una cosa, hacerlo y que yo no les nombré, envíenme nuevamente la foto a mi WhatsApp, ¿sí? Quienes dicen tener. Quienes no lo tienen, hoy día se conectan nuevamente, como les dije, el refuerzo, para hacerlo ahí en esta hora de refuerzo y que ustedes me vayan enviando la foto y así yo calificarles, ¿ya? ¿Entendido, jóvenes? Por favor, suban ¿A qué esa hora, tarea. Lisen? Ya. ¿A qué Chicos, hora, nos Lisen? vemos. Chaitos. Cuídense, por favor. Hasta luego, Adiós, Lisa. adiós, chaito.